días, hermanos, amigos que nos acompañan, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios primeramente por esta hermosa oportunidad que nos da de poder congregarnos como iglesia y de igual manera el poder estar aquí, hermanos, entre ustedes, gracias a nuestro hermano Gerardo, ¿verdad?, que me hacía la invitación, y gracias a Dios, hermanos, que puso los medios para que pudiéramos estar aquí, en este caso, pues mi hija y un servidor. Antes que nada, reciban también saludos de la congregación en la colonia Manuel Cavazos Lerma, ahí en Matamoros. Me encargaron que trajera saludos para cada uno de ustedes. Así es que les amamos en el Señor, hermanos, y es el momento de dedicar un espacio, un tiempo a el estudio de la palabra, hermanos. El estudio de la palabra, amigos, y esperando en Dios podamos juntos entender y asimilar lo que Dios nos ha dejado escrito para cada uno de nosotros. Y para ello, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8, donde el apóstol Pablo, hermanos, escribe lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En esta mañana, hermanos, nuestro tema o nuestro estudio, salvos por gracia. Ese es el tema que vamos a considerar en esta mañana. Yo creo que no es un tema desconocido para muchos de nosotros, o para la mayoría, no es un tema desconocido, es algo que nosotros conocemos. Sin embargo, hermanos, quisiera que meditáramos un poquito en esto y pudiéramos juntos recordar aquello que ya sabemos, pero que también nuestros amigos que están entre nosotros puedan asimilar lo que Dios tiene para ustedes y lo que Dios espera de cada uno de ustedes. Y que juntos como iglesia, hermanos, ya como cristianos, podamos crecer en esa gracia y podamos tener esa esperanza firme día con día de que un día, hermanos, vendrá el Señor y estaremos para siempre con Él. Así es que empecemos, hermanos, por definir qué es la gracia. Empecemos por definir qué es la gracia. Salvos por gracia es el estudio que vamos a considerar, pero la primera pregunta, hermanos, que vamos a hacernos es: ¿qué es la gracia? No sé si alguien quiera participar en esta mañana, ya que es un estudio. ¿Qué es la gracia? Bueno, podemos considerar varias cosas, hermanos. Es un regalo inmerecido, es, hermanos, algo no ganado, es un favor y es la buena voluntad de Dios. Todo esto, hermanos, cuando hablamos de la gracia, es aquello que de Dios proviene para cada uno de nosotros. Ahora, la gracia, hermanos, en palabras sencillas, es el regalo no merecido de parte de Dios para nosotros. Ahora, cuando usted y yo hablamos de la gracia, hermanos, podemos considerar varios pasajes, especialmente Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios. Es algo, hermanos, inmerecido. Ahora, mire, para entender primeramente este concepto, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, y podemos unir estos dos versículos para nosotros comprender, hermanos, el significado de la gracia. Dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. ¿Qué es gracia? Es el favor de Dios. ¿Qué es gracia? La buena voluntad de Dios. ¿Qué es gracia, hermanos? Es algo que usted y yo, amigo, hermano, no merecemos, es decir, ese regalo de Dios. Ahora, cuando usted y yo vamos a Romanos 5:8, consideramos lo siguiente: Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? El amor de Dios hacia la humanidad, el amor de Dios hacia usted, amigo, el amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Dios muestra su amor para con nosotros, y aquí viene, hermanos, donde podemos entender el concepto de gracia, en que siendo ¿cómo? Aún pecadores,
¿sí? Inmerecedores, hermanos, lejos de Dios, rebeldes a la voluntad de Dios, hemos cerrado el blanco, hemos dejado de hacer la voluntad de Dios. Bueno, en esa condición, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la gracia, hermanos, es ese regalo inmerecido de Dios para la humanidad. Y el texto que estamos citando, hermanos, para ver este concepto y este regalo que Dios nos ha dado, es Romanos capítulo 5, versículo 8. Siendo aún pecadores, ¿cuál es la condición del ser humano? Hermanos, vivimos en pecado, el hombre vive en pecado antes de venir a lavar sus pecados en la sangre de Cristo. Ahora, ¿en qué consiste la gracia de Dios? Ese regalo no merecido, en que estando en esa condición, Cristo murió por nosotros. Él murió, hermanos, por el hombre, Él murió por la humanidad, Él murió por usted y por mí. Ahora la pregunta aquí es, ¿merecíamos esto? ¿Merecíamos, hermanos, que lo que Pablo dice en los Efesios capítulo 2, 5 en adelante, hermanos, que Dios se hizo hombre, tomó forma de siervo? ¿Merecíamos esto nosotros, estando en esta condición pecadora? No, ¿verdad? Y ese es el regalo de Dios, que Dios nos ha amado, envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, eso es, hermanos, lo que pudiéramos definir rápidamente usted y yo como gracia. Pero hay una pregunta más que podemos hacernos. ¿Qué significa salvos por gracia? Si el tema que estamos considerando, que hemos de considerar, es salvos por gracia, definimos gracia, hermanos, como algo no merecido. Y la prueba, hermanos, que tenemos bíblica es precisamente lo que Romanos 5:8 dice, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mostrando así el amor de Dios por usted y por mí. Ahora, ¿qué significa entonces, hermanos, salvo por gracia? Es interesante que usted y yo consideremos esto por varias razones. La primera de ellas, hermanos, es porque hay una mala interpretación en relación a la salvación por gracia. Es decir, que el hombre, es uno de los conceptos humanos que se enseñan, que el hombre es salvo por gracia y no hay absolutamente nada que hacer. Otro concepto errado es que el hombre que ha llegado a la salvación jamás va a caer de la salvación, es decir, salvo siempre salvo. Y podemos hablar, hermanos, de pensamientos humanos en relación a esto. Por eso es necesario que usted y yo entendamos qué significa salvos por gracia. ¿Sí? Salvos por gracia. En primer lugar, ¿qué es gracia? Hermanos, ese regalo inmerecido de Dios para nosotros. ¿Cuál es la prueba? Que estando en la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué es salvo por gracia? Bueno, ¿qué quiere decir o qué significa? Quiere decir, hermanos, que Dios no tenía que salvar absolutamente a nadie. Dios no estaba obligado, hermanos. Dios no estaba obligado a enviar a su Hijo a morir por nosotros. Dios no está obligado a salvar al ser humano. Sin embargo, ahí es donde entramos, hermanos, donde entra la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Si Dios no está obligado a tener que salvar al hombre, sin embargo, hermanos, Él quiso. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Dice de la siguiente manera: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si Dios no tenía la obligación de salvar al hombre, ¿por qué lo hizo entonces? ¿En qué consiste la salvación por gracia, hermanos? ¿En qué consiste que hoy usted y yo aspiremos a la vida eterna y que un día, cuando el Señor venga, los muertos resuciten, se lleve a cabo el juicio, hermanos, se dé el veredicto final? ¿Por qué tenemos esa esperanza de ir al cielo? Bueno, porque para ello, hermanos, necesitamos nosotros ser salvos. ¿Y cómo puedo ser salvo? Dijera, hermanos, aquel joven dijo, ¿qué necesito para heredar la vida eterna?
Bueno, muchos piensan, hermanos, o enseñan de muchas maneras. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en Efesios, capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos. Hermanos, la salvación por gracia quiere decir que Dios, a pesar de no tener la obligación de salvarnos a nosotros, Él lo hizo por una gran razón. Dice el versículo 5 que leíamos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, fue el deseo de Dios, fue el amor de Dios, fue la misericordia de Dios que nos hace hoy a nosotros gozar y aspirar, hermanos, a vivir en la misma eternidad con Él. Pero, ¿en qué consiste ser salvados por gracia? Bueno, en el afecto, hermanos, voluntario de Dios, en el amor que Dios nos tuvo a la humanidad al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, cuando usted y yo consideramos esto, hermanos, ¿qué significa la salvación por gracia? Podemos nosotros seguir leyendo el versículo, capítulo 1, hermanos. El versículo 6 da un propósito, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, y nótelo, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, la razón, hermanos, la causa de nuestra salvación es el amor de Dios manifestado, hermanos, a través de su Hijo, y a eso Pablo le llama gracia, algo inmerecido que usted y yo no podíamos aspirar. Sin embargo, Él quiso darnos la esperanza de vida eterna. Ahora, hay un problema en el ser humano y pudiera afectar el pensamiento del cristiano. A veces, hermanos, dejamos de vivir agradecidos con Dios porque sentimos que merecemos más de lo que tenemos. Porque creemos que somos mucho para lo que Dios hoy nos está dando. Recuerde algo. Dios no tenía la obligación de salvarme a mí. Dios no tenía la obligación de salvarlo a usted. Pero el afecto de su voluntad, su amor, en su voluntad, Él quiso enviar a su Hijo para que usted y yo fuésemos salvos. Pero llegamos a un punto de vida, hermanos, donde digo, bueno, ¿y por qué yo y aquel no? ¿Por qué tengo menos y aquel no? Llegamos a perder, hermanos, realmente el sentido de la gracia de Dios en nuestra vida. Es decir, no solamente saber que vamos a heredar la vida eterna, sino dejamos de vivir agradecidos, hermanos. ¿Por qué? Porque pienso que Dios tiene la obligación conmigo y no yo con Él. Porque creo que Él es el responsable de lo que sucede en mi vida y no soy yo el responsable de lo que muchas veces sucede en mi vida. Porque Él es el responsable de solucionar mi vida, hermanos. Y a veces llegamos a creer así, que Él es el que está obligado a darnos todo, aunque yo no quiera darle nada. Hermanos, la salvación por gracia significa, hermanos, que Dios no tenía la obligación de salvar a nadie, pero Él, del puro afecto de su voluntad, nos hizo aceptos en el amado. La gracia, un regalo de parte de Dios. Que el costo, hermanos, el costo es incalculable, no tiene un costo, hermanos, que la mente humana pueda entender. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita a veces no puede entender lo infinito que es nuestro Dios. El grande amor que Él tuvo para con la humanidad. Hermano. Es cierto, hermano. En el versículo 4 dice que Él nos escogió y Él nos llamó. Pero no somos agradecidos porque no vivimos en su obediencia, sino vivimos como nosotros queremos. Pensando, como dice usted, que ya somos salvos, pero vamos a dar cuenta de nuestros hechos algún día delante de Dios. Claro, Dios es el que nos va a juzgar si vamos a entrar o no entrar, pero
debemos de ser agradecidos viviendo siempre en su obediencia. Así es, hermano. Y fíjese, hay un propósito en el versículo desde el 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Hay un objetivo y hay un propósito para ser santos y sin mancha delante de él. Y hay otro propósito, hermano, en el versículo 6 que lo leíamos, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para engrandecer, hermanos, a nuestro Dios cuando usted y yo meditamos en su gracia. Mire, Pablo, dice el apóstol Pablo, 3 veces le ha rogado al Señor. ¿Qué le rogó Pablo 3 veces al Señor? Que lo sanara. Quítame este aguijón de mi carne. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Bástate de mi gracia. Porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Vamos a parafrasear esto. Pablo le está diciendo al Señor, sáname. Quiero ser sanado. Entonces, Pablo estaba sufriendo, hermanos. Pablo estaba sufriendo. Y Pablo no está, no solamente, él está, dice, rogando. Y un ruego va más allá, hermanos, que una simple petición. Es alguien que está, hermanos, humillándose y derramando, tal vez hasta con lágrimas. Sáname. La respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Es decir, Pablo, te he dado algo que no merecías. Te he dado algo que no merecías. La salvación, y el mismo Pablo, hermano, su propio ministerio, él dice que él fue recibido a misericordia. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 11, 12, 13, habla de que fue recibido a misericordia, siendo antes injuriador, perseguidor, hermanos, blasfemo, pero fue recibido a misericordia. Pablo dice, bueno, es que yo no merecía de alguna manera ser apóstol. Bueno, Pablo escucha del Señor, bástate mi gracia, es decir, es cierto, me has dado tanto, Señor. Y dice Pablo, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me gozaré en mis debilidades. ¿Cuál es el propósito para que repose sobre mí? El poder de Cristo. Porque en mi debilidad, dice Pablo, su poder se perfecciona. Es decir, hermanos, dejamos de luchar con nuestras fuerzas. Y entonces luchamos con la fuerza que Dios nos da, que el Señor nos da. Pero aquí lo interesante, hermanos, es la respuesta del Señor al apóstol Pablo. Que te baste mi gracia, Pablo. Pero a veces no nos basta la gracia de Dios. ¿Verdad que no? Al hombre a veces no le basta la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque queremos más. ¿Por qué, hermanos? Porque, cuando a Pablo le bastó la gracia del Señor, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué produce cuando nos basta la gracia que hemos recibido de Dios? ¿Qué le produjo a Pablo? Dice, entonces me gozaré. Cuando el hombre, hermanos, le basta la gracia de Dios, entonces el hombre hay el gozo verdadero. Por eso Pablo dice, sé tener y no tener, sé tener abundancia, sé tener escasez. Sé tener hambre como estar saciado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 12 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque lo sé. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando la gracia, cuando el hombre es consciente, hermanos, de la gracia de Dios en la vida de uno mismo. Entonces, ¿qué significa ser salvos por gracia? Hermanos, que Dios no tenía la obligación de salvarnos y Él nos salvó. ¿Cuán bendecidos somos? Hermanos, somos grandemente bendecidos. ¿Cuál es el problema? Que somos tan grandemente bendecidos, pero a veces no nos sentimos bendecidos. ¿Por qué? Porque estoy viendo mis debilidades y no la gracia de Dios en mi vida. Pablo dice, dejaré de ver a lo mejor sus necesidades, pero voy a centrarme y me gozaré en esa gracia de parte de Dios. Pero quiere decir también, hermano, miren, Dios podía haber dejado que todos muriéramos y que muriéramos, hermanos,
condenados y que fuésemos castigados en el infierno por la eternidad, y Él habría permanecido santo y Él seguiría siendo Dios. Aunque ningún ser humano le sirviera, Él siguiera siendo santo. Aunque ningún ser humano le adorara, Él siguiera siendo santo. Pero Él quiso, voluntad, hermanos, de su propia voluntad, Él decidió enviar a su Hijo. Eso es algo que usted y yo no merecíamos. Y eso es la salvación por gracia. Jesús dijo: no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Es decir, nosotros, Él nos amó a nosotros primero. Pablo, Saulo de Tarso, hermanos, Hechos capítulo 9, podemos ver la conversión. Pero Pablo, hermanos, en Gálatas 2:20 escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo conoció el amor de Jesús. Y una vez que conoce el amor de Jesús, hermanos, entonces el apóstol Pablo es recíproco a ese amor, corresponde al amor. ¿De qué manera? Viviendo para Él, sirviéndole a Él, entregándose a Él. Es decir, yo tengo hoy, Pablo, imagínense, Pablo, tengo hoy algo que no merecía. ¿Qué merecía Pablo? Él mismo lo dice: perseguidor de la iglesia. Hermanos, la condenación, el mismo infierno lo merecía Pablo. Pero Pablo medita en la gracia de Dios. Él me amó, se entregó por mí. Y él mismo escribe: el amor de Cristo nos constriñe, nos aprisiona, nos encarcela, hermanos. Es decir, nos cautiva el amor. ¿Cuándo? De Dios. Cuando nosotros somos conscientes de que no merecemos lo que hoy tenemos, que Él nos ha dado a través de su gracia. Hermanos, si esto se valorara, créanmelo, los edificios estarían llenos. Fuésemos los más fieles, hermanos. Fuésemos los más fieles. Pablo, ¿por qué estuvo dispuesto a morir? A ser azotado. Pablo dice: yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por causa del nombre. ¿Cuál es la razón? Hermanos, porque hoy tengo algo, Pablo diciendo: hoy tengo algo que no merecía, pero hoy lo tengo. Hoy tiene esperanza, Pablo, de vida eterna. Hoy usted y yo, hermanos, tenemos esa esperanza. Pero algo que también podemos considerar, hermanos, porque nos ama, Él eligió hacer libremente por nosotros lo que Él no estaba obligado a hacer. Hermano, era tanto el amor de Dios y del Señor Jesucristo, porque hablando de todas esas bendiciones que recibimos en Cristo, ahí en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis, el apóstol Pablo está hablando, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, por amor a nosotros ahora, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, esa es otra de las bendiciones, una u otra de las muchas bendiciones que tenemos. Así es. Y el Señor Jesucristo y Dios, dice también ahí en Corintios capítulo 1 versículo 30, más por Él, ¿por quién? Por Jesús, por Dios, estáis vosotros en Cristo, por Dios estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, nos justificó, nos santificó y nos redimió. Nos redimió, exactamente. Son grandes bendiciones. Así es. Ahora, eso es ser salvos por gracia. Es algo en lo cual no entró, hermanos. Uno, voluntad humana. Hasta este punto ahorita vamos a entrar a algo interesante. Dos, todo esto, hermanos, se planeó ¿dónde? En la eternidad. En la eternidad. Ahorita en el pasaje que leíamos, hermano, o que mencionaba, Efesios capítulo 1, versículo 4. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Antes de que esto existiera, Él nos amó desde antes, hermanos, que existiéramos. Ahora, es interesante lo que Dios
nos ha dado a través de su Hijo. Usted lee Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y el pasaje de Corintios: justificación, santificación y redención. Hemos sido presentados inocentes, aún siendo culpables. Hemos sido justificados, hermanos, delante de Dios. ¿Sí? Hemos sido redimidos, ha sido pagado el precio por nuestro rescate. Pero hay muchos, hermanos, que hablan en relación a las bendiciones que en Cristo tenemos. Salvos por gracia. Aquello que Dios nos ha dado a través de su Hijo sin merecerlo. Note esto: Él nos amó, nos eligió libremente, hermanos, y hizo algo por nosotros que no estaba obligado a hacer. Juan 3:16, yo creo que es pasaje bien conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo para rescatarlo a usted. Ahora, ¿era necesario esto? Dios lo consideró que sí era necesario para salvar al hombre. La pregunta interesante es: ¿merecíamos nosotros esto? Que el justo muriera por los injustos. El pasaje que leía la hermana, que él siendo rico se hiciera pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Era justo esto? ¿Es justo que usted sufra por alguien más y ese alguien no lo considere y ni siquiera tenga memoria de usted? Usted no mire injusto. Bueno, no era justo lo que, hermanos, que aquel hombre sin pecado muriera por nosotros cuando nosotros éramos, pero Él quiso por amor. Y eso es lo interesante de esto, hermanos, que nosotros no merecíamos lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ahora, la gracia, hermanos, es el resultado de que Dios libremente decidiera por el hombre lo que éste no podía hacer por sí mismo. Es decir, ¿qué podía hacer yo por mí mismo para cambiar mi condición de pecado? ¿Qué puede ser usted por sí mismo para cambiar su condición de condenación si no ha venido a los pies del Señor? ¿Qué podemos hacer? Nada, hermanos, nada podemos hacer. Pablo dice en relación a la ley, en la carta a los Romanos, en relación a la ley, de que él hace lo que no quiere, ¿verdad? Él hace lo que no quiere y él hace lo incorrecto, no queriendo hacerlo. Es decir, Pablo buscó justificarse a través de la ley. Pablo buscó de alguna manera justificarse a través de sus obras y al final dice: miserable de mí. ¿Quién puede justificarme? Pero gracias a Dios que envió a su Hijo, hermanos, a morir en propiciación por nuestros pecados. Esa es la razón de nuestra salvación. Entonces, la gracia es el resultado de lo que Dios libremente decidió hacer por el hombre, por aquello que el hombre no podía hacer por sí mismo. Yo no puedo ser salvo por mí mismo, usted no puede ser salvo por sí mismo. Nadie, hermanos, nadie, porque no hay justo, ni uno. Sin embargo, Él lo hizo. Y volvemos, Juan 3:16, Romanos 5:8, todo movido. El móvil es el amor de Dios. El amor de Dios. Ahora, hay una pregunta más, hermanos, que vamos a hacernos. ¿Por qué entonces, si la salvación es por gracia, y la gracia es un regalo inmerecido, y la gracia, hermanos, el ser salvo por gracia es algo que Dios ha hecho sin yo merecerlo, ¿por qué entonces no todos van a ser salvos? Si usted y yo decimos: bueno, es que Dios murió por el mundo entero, entonces yo soy parte de este mundo, entonces voy a ser salvo. Es la pregunta. Si la salvación es por gracia, ¿por qué no todos van a ser salvos? ¿Y por qué me atrevo a decir que no todos van a ser salvos? Jesús dijo: muchos son llamados, pocos los escogidos. Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones: a los de su derecha les dirá: venid, benditos de mi Padre. A los de la izquierda les dirá: apartados de mí, al fuego eterno. Apocalipsis, hermanos, también dice que los cobardes e incrédulos, los afeminados, empieza a dar una lista, dice: estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, no todos van a ser salvos. Pero, ¿por qué entonces no todos van a ser salvos si la salvación es por gracia y no por obras?
Porque no creen. Porque no creen, hermanos. Mire, cuando usted y yo consideramos esto, podemos ir al pasaje de Efesios 2:8. Por gracia, sois salvos. Por medio de la fe. Pero antes de llegar a esa parte, hermanos, quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios 6, 1 y 2. Si alguien lo tiene, le da lectura, por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Por favor. ¿Quién lo tiene? Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Gracias. Fíjese, una de las cosas por qué no todos son salvos es porque no todos reciben la gracia de la manera correcta. Ahora, aquí lo interesante que resalta el apóstol Pablo, dice, hermanos, para que no hayamos recibido la gracia de Dios en vano. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo es en vano el regalo que Dios nos ha dado? ¿Cuándo ese regalo que Dios tiene para nosotros, inmerecido, el regalo de que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros y nosotros alcancemos la salvación y la esperanza de vida eterna? ¿Cuándo, hermanos? Cuando nosotros la gracia la usamos de la manera incorrecta, es decir, para libertinaje. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que la libertad, a los Gálatas, que la libertad no la usemos para libertinaje. Ahora, ese es el punto, decir, bueno, es que yo no decidí que Jesús viniera a morir por nosotros o por mí. Dios quiso enviar a su Hijo, entonces yo soy salvo, viva como viva. Es decir, el punto, hermanos, que trata Pablo a los romanos es precisamente esto. Al punto de que el apóstol Pablo hace una pregunta y dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. O sea, no es el propósito de Dios que el hombre, hermanos, porque dice, bueno, cuando el hombre pecó sobreabundó la gracia. El concepto de los que escuchaban o leían esta carta, hermanos, decían, bueno, entonces cuando nosotros pecamos la gracia abunda, nosotros somos los que estamos beneficiando a Dios. Porque su gracia es evidente que entre más pecado hay, la gracia abunda. Bueno, cuando nosotros podemos, hermanos, no todos seremos salvos. ¿Cuál es la razón? Porque la gracia, hermanos, le quitamos el valor, la menospreciamos. Y cuando no usamos la gracia de manera incorrecta, es decir, para el libertinaje. Hermanos, es cierto, estamos bajo la gracia. Sin embargo, Pablo, el mensaje para los Gálatas es de que de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque la conducta de vida, porque la doctrina que ahora, el evangelio que escucharon, creyeron y dejaron el evangelio no adulterado, hermanos, eso los llevaba a caer de la gracia. Así es que, hermanos, es mentira el concepto y la doctrina, salvo siempre salvo. No, es mentira, hermanos, es mentira. La realidad es que Pablo le dice a los hermanos de Corinto que no reciban la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, llegamos a cometer el error de mofarnos de que somos de la iglesia de Cristo, somos de la verdad. Pero la vida no está a la altura, hermanos. Nuestra vida a veces no está a la altura de lo que somos, hijos de Dios, cristianos, la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, otra de las cosas, hermanos, es que no todos serán salvos a pesar de que la salvación es por gracia, porque no todos tienen la fe. Ahora sí, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe, hermanos, es la respuesta a la gracia de Dios. Es decir, Dios dio ese regalo, pero la fe, hermanos, es la que nos lleva a recibir esa gracia de Dios. No es de que Dios regaló al mundo, hermano, o
Dios amó al mundo y todo el mundo va a ser salvo por él. No, el hombre, vamos, no vamos tan lejos. Está condicionado, hermanos, ahí en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿Qué hizo? Dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, ¿sí? Está condicionado, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre necesita creer el plan de Dios para poder, hermanos, entonces obedecerlo y ser, disfrutar de esa gracia, disfrutar de ese regalo no merecido. O en otras palabras, para poder ser salvo. Pero el hombre, hermanos, el ser humano, no disfruta la gracia, no disfruta el amor pleno de Dios por cuanto no cree en el plan de Dios para salvarlo. Y esto es lo interesante de esto. ¿Por qué no todos serán salvos? Primero, porque la gracia, hermanos, es menospreciada y se convierte en libertinaje. La gracia no es para eso. Pablo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Pablo, no, en ninguna manera. No es el objetivo de Dios. El pensamiento humano, Dios está para perdonar y yo para pecar. O yo estoy para pecar y Dios para perdonar. No, no es correcto ese pensamiento y ese concepto. Ahora, lo que podemos nosotros considerar también, hermanos, es que la fe es la respuesta a su gracia. Jesús lo dijo en Juan 3:16. ¿Qué dijo en Marcos 16, 15 y 16? Ir por todo el mundo. ¿Y qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio. Pero otra vez, hay un detalle ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que no creyere será condenado. ¿Por qué, a pesar de que la salvación es por gracia, no todos serán salvos? Porque no todos creen, porque no todos obedecen y porque no todos viven de acuerdo a esa gracia, hermano. Hermano, yo lo que veo es que para esto, para tener la gracia de Dios, siempre podemos creer, podemos tener fe, digo, pero una cosa muy importante, debemos tener temor a Dios. ¿Sí? Pues podemos creer, tener fe, pero si no tenemos temor a Dios, nunca vamos a lograr lo que Él, como dice en el Apocalipsis. Y también la otra cosa importante es serle fiel. Claro, no somos, como dice, no somos santos, pero tratar lo mejor que se pueda, serle fiel a su palabra. Porque podemos tener fe, creer, pero si no somos fieles, ahí lo dice, no vas a recibir la corona de la vida. Podemos tener lo que tengan, pero si no somos fieles a Él, hacer lo que Él dice en su palabra. Como digo, no todo lo que Él dice, pero sí tratar lo mejor que se pueda, porque no somos santos, ¿verdad? Todos vamos a Estamos en una lucha, dice Pablo. Yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero prosigo la meta, nuestro esfuerzo. Ahorita vamos a ver, no creo que nos alcance el tiempo, pero rápidamente vamos a ver algo en relación a las obras, hermano. Siempre estamos siendo fieles, más que nada es lo más importante, tener la corona de la vida, que es lo que todos ansiamos tener. Así es, corona hermano. de la vida. Así es. Y pudiéramos seguir, hermano. La fe es la respuesta a la gracia y el amor de Dios. La fe es la respuesta. Hermanos, Jesús lo dijo. Juan 3:16, Marcos 16, 15 y 16. El mismo Pablo lo dijo en Romanos 1:16. Porque el Evangelio, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? Ahí está condicionado otra vez. A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Y no me voy a meter, hermanos, a definir lo que es fe, pero Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Certeza. Es, hermanos, de lo que se espera. Es la sustancia. La fe es la sustancia de lo que se espera. Es decir, la fe sustenta lo que yo espero. La convicción, hermanos, ahí la palabra convicción habla de la evidencia de lo que yo no veo. Es decir, yo creo, la fe me sustenta, es decir, es la sustancia, sustenta lo que yo hoy no veo, ¿verdad? Lo que yo espero, pero la evidencia, hermanos, la convicción es la evidencia, es decir, yo creo en aquel que dijo que seremos salvos. Porque la fe que usted va a considerar en Hebreos capítulo 11, hermanos, es la fe no en las cosas,
sino en Dios. Y ahí está el problema. Lo que no nos lleva a nosotros a vivir, decía el hermano, en temor, es porque la fe, hermanos, tal vez no la hemos entendido. Miren, le voy a poner un claro ejemplo, y con esto paso para concluir rápidamente. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿recuerdan la historia? Le dice Nabucodonosor, ¿están dispuestos a que al escuchar el tamboril, el salterio, la zampoña, toda clase de instrumentos, van a adorar a mis dioses y a la estatua que he hecho? Y dice Sadrach, Mesach y Abednego, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El Dios a quien servimos, a quien servimos, Él del horno de fuego nos puede librar, y de tu mano rey nos librará. Ok, ¿en dónde está la fe de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿En salir libres del horno de fuego? No, ¿En no ser quemados? no. ¿En quién está? En Dios. Y la fe, hermanos, de ellos está en Dios. Si morimos quemados, ellos creen en Dios. Si no morimos quemados, ellos siguen creyendo en Dios. La fe no está en las circunstancias, sino en la existencia de aquel que dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Pero ¿por qué creemos en la existencia de Dios? Porque Romanos 1:19 y 20, hermanos, dice que lo que de Él se conoce, Dios se lo dio a conocer. ¿Qué dio a conocer Dios de Él? Su eterno poder y deidad. ¿Y cómo los dio a conocer? Se hacen claramente visibles desde la creación. Ahora, ¿por qué creemos en Dios? Pero el contexto, hermanos, de Hebreos 11 es no creer en Dios, creerle a Dios. Se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, pudiéramos hablar de muchas cosas, hermanos. Lucas, Hechos 16, 30 y 31, aquel hombre creyó, hermanos. Y la gracia, ya para concluir, hermanos, rápidamente, la gracia es la parte divina de la salvación humana. Es su amor, dice, todo lo que Dios ha hecho. La gracia es la parte divina en la salvación humana. La fe es la parte humana en la salvación del hombre. Si Dios ha hecho la parte difícil, al hombre solamente le corresponde responder con fe a esa gracia y a ese amor. Si hoy, amigo, usted no es salvo, no goza de la salvación que cada uno de nosotros goza, es porque usted no ha respondido con fe al saber que Dios envió a su Hijo a morir y que le ha dado un regalo que usted no merece. ¿Cómo lo puede recibir? Tiene que tener fe en el plan de Dios para salvar. ¿Cuál es el resultado de la gracia? El resultado de la gracia, hermanos, amigo, es la salvación. Mire, por la gracia recibimos lo que, o mejor dicho, por la gracia no recibimos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, por la gracia no recibimos lo que merecemos, la condenación. Pero también por la gracia, ese es otro de los resultados. Por la gracia recibimos nosotros lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? La salvación. ¿Sí? La vida eterna. Así es que, hermanos, espero en Dios y pues solamente recordemos cuán bendecidos somos. Y sin merecerlo, transitemos por este mundo, sabiendo que Él nos amó, que nos dio su gracia. Y seamos siempre agradecidos. ¿De qué manera? Viviendo en temor, viviendo en fe, viviendo en obediencia, sirviendo al Señor. Seamos pocos, seamos muchos, sigamos, hermanos, adelante y gocémonos en la gracia de Dios. Aprender a gozarnos en la gracia, hermanos, va a producir gozo en nosotros. Decir, bueno, no tenía zapatos, hoy tengo. No son los que trae el otro. Gracias, Señor, que no lo merezco. Sin embargo, tú me lo quieres dar. Dios les bendiga. Amén. Gracias.